¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué hago? Llegó la disfagia. ¿Qué grave problema es ese de la disfagia? ¿Y cuántas personas también lo están viviendo? La disfagia, tristemente, pues es una situación por la que se va a pasar sí o sí también en esta enfermedad neurodegenerativa de la demencia o de Parkinson. Y es muy importante conocer qué debemos hacer para que la disfagia no se complique, porque una de las complicaciones más grandes que tiene el problema de la disfagia son las broncoaspiraciones. Ese es uno de los problemas más grandes que tiene la disfagia. Así que me encantaría, y lo voy a hacer, me encantaría, aunque están escuchando mi otro móvil que está sonando, me encantaría hablarte sobre la disfagia, sobre recomendaciones, que además a veces los mismos hospitales nos dan las recomendaciones, ¿no? Y es muy importante aprenderlas y tenerlas en cuenta, ¿no? Cuando hay disfagia, los síntomas más claros de que empieza el principio de disfagia generalmente suele ser que cuando se come la comida, cuando se traga la comida, empieza el enfermo a tener tos. Este es un indicio de que puede haber principio de disfagia. También hay otras denotaciones físicas que debemos estar nosotros atentos cuando estamos dando de comer o cuando ellos comen, si todavía tienen funcionabilidad para coger la cuchara o el tenedor y comer por ellos mismos. Y es cuando se meten la comida en la boca. Fijarte el tiempo que tardan en masticar. Fijarte también cuánto tiempo se dejan la comida en la boca. Cuánto tiempo también además se pasan la comida de un lado al otro de la boca. Esto también nos indica de que empiezan a tener dificultad en la masticación, en preparar el bolo alimenticio y luego en tragar. Otra de las cosas que hay que fijarse cuando hablamos de la disfagia es que cuando tragan, además de la tos que les va a causar el hecho de tragar la comida, es que verás que tragan en dos fases. La primera, verás que traga, hace el efecto y verás que aquí, a esta altura, todavía no ha acabado el movimiento de tragar. Tragan en dos veces. El primero y el segundo cuando ves que la comida baja. Estos son, como te digo, indicios de que hay disfagia. Cuando hay disfagia y el médico al final lo dictamina de que hay un principio de disfagia, debemos de tener una serie de recomendaciones que son importantísimas de verdad, porque lo más nefasto, lo más terrorífico que puede pasar realmente en el caso de la disfagia es cuando la comida se va hacia el pulmón y ocasiona una broncoaspiración. También con la broncoaspiración generalmente también luego se va a producir una neumonía por la infección que se coge en el pulmón. Así que es muy importante que nos fijemos a la hora de la comida cómo mastica, cuánto tiempo tiene la comida dentro de la boca, cuánto tiempo tarda en tragar y después de haber tragado si tiene tos. Estos son, como estoy diciendo, síntomas de disfagia. Pero os voy a hablar de las recomendaciones y, como estoy diciendo, en muchos hospitales las nutricionistas, sobre todo cuando ya saben que hay disfagia, pues dan estos manuales, ¿no? Los manuales que dan en los hospitales. Me gustaría leerlo para que lo tengáis en cuenta. Si quizás en el país donde estéis a veces pues no hay todo este tipo de información, ¿no? Pero creo que es muy importante. Las recomendaciones generales que se dan cuando hablamos de disfagia es que hay que comer en un ambiente relajado y tranquilo, nada de meterle prisa al paciente, al enfermo. También aprovechando los momentos de más apetencia y en los que se encuentre más descansado la persona. La recomendación de todas ellas, la más importante, es que tienen que estar colocados rectos cuando comen. Comer sentado con la espalda recta y los pies tocando el suelo. Muy importante esta posición. Y en el caso de los que están encamados, de los enfermos que están en la cama, es muy importante también elevar la parte del colchón. Si no hay una cama de hospital, una cama mecánica, entonces debemos de colocar pues almohadones detrás hasta conseguir que la persona esté sentada. Como digo, si no puede levantarse de la cama, debe colocarse lo más incorporado posible con la espalda recta, elevar el cabecero de la cama, si esta es articulada, si es mecánica, si es de hospital, y si no, como os decía, ayudarnos con cojines o con almohadas. Y cuando trague el paciente,
debe de hacerlo con la barbilla inclinada hacia el pecho. Cuando trague es muy importante que haga este gesto y que trague, porque así se evita que la comida pase al tracto respiratorio. Por lo tanto, debe tragar mirándose al ombligo. Después de las comidas es muy importante que estén entre 30, es decir, entre media hora o una hora incorporados. Nada de recién comido acostarse. Tienen que estar como mínimo entre media hora y una hora incorporados. Mantener también, muy importante, pues una muy buena higiene en la boca. Debemos también de prestar atención que no les falten alguna pieza dentaria, que eso va a dificultar la masticación, que no tengan caries o que no tengan quizás una muela picada o un diente que se les mueva o que no tengan encías sangrantes. Esto es muy, muy importante que también lo tengáis presente. Ahora, el paciente con la disfagia tiene que pasar, o pacientes con disfagia, a sólidos. ¿Qué es la disfagia a sólidos? Esta frase, ¿no? La disfagia a sólidos es la dificultad para tragar los alimentos sólidos, es decir, para masticar una pechuga, para masticar un bistec, para masticar el pescado, para masticar un trozo de pan, por ejemplo, los alimentos que son sólidos. El objetivo de las directrices nutricionales que se dan es que hay que modificar y adaptar la textura de los alimentos sólidos de la dieta en función de la capacidad de masticar y deglutir de cada paciente. Y 2, alimentar al paciente con seguridad, reduciendo al máximo las complicaciones respiratorias y en cantidad suficiente para mantener o conseguir un estado nutricional óptimo. Las recomendaciones dietéticas y nutricionales generalmente son alimentos sólidos. Estos se deben de triturar en forma que queden como un puré o una crema. Muy importante también que cuando empieza la disfagia, por lo tanto, nos va a tocar hacer un gasto, comprar una buena batidora en casa. Una batidora que sea potente, que tenga varias potencias para que podamos lograr diferentes tipos de texturas. Por lo tanto, los alimentos que son sólidos se tomarán triturados en forma de puré o cremas con una consistencia que sea uniforme, que sea suave, y con el tiempo, posteriormente, pues el especialista, el médico, el nutricionista nos irá indicando si puede progresar a una dieta de fácil deglución. Muy importante, hacer a lo largo del día entre 5 y 6 comidas diarias y en cantidades pequeñas. La dieta, por supuesto, debe de ser equilibrada, debe de ser variada, debe de ser suficiente, debe de ser agradable y, como decía, de una textura que sea homogénea, cuidando también la presentación de los alimentos para que resulte mucho más atractiva. Y la última recomendación, que es muy importante también, asegurarnos que también estén muy bien hidratados. ¿Listo? Los alimentos que se deben de evitar cuando hay disfagia y cuando ya les estamos dando la comida, tipo puré, con esa textura, ¿no? ¿Cuáles son estos alimentos a evitar? Los que son de doble textura. ¿Qué significa de doble textura? Lo que lleve granos, lo que lleve pasta, por ejemplo, sopa de pasta, sopa de fideos, o que sean guisos que lleven lentejas, que lleven guisantes, que lleven garbanzos. Esto se debe de evitar. También los conocidos como los alimentos pegajosos, que serían también, por ejemplo, la miel, el pan de molde, el pan de tipo Bimbo, por ejemplo, los caramelos, porque generalmente se les suele pegar arriba en el paladar o se les puede resbalar, como serían en el caso de comer uvas o comer un melocotón en almíbar. Eso se les puede resbalar, se lo pueden tragar y se pueden atragantar. Los alimentos duros y fragmentables secos, también hay que evitarlos, que serían los frutos secos, las patatas fritas, el pan tipo tostada. Eso también hay que evitarlo. Y también los alimentos que son fibrosos o con filamentos, como por ejemplo algunas verduras. Por ejemplo, las acelgas en el tallo suelen tener, ¿no?, un filamento ahí, que es fibroso. El apio, por ejemplo, también tiene ese filamento fibroso. Dentro de las frutas también, por ejemplo, la piña también es fibrosa. Y algunas carnes y algunas frutas con semillas. Todos estos se tienen que evitar. Ahora bien, ¿qué tipo de textura necesita la dieta? Generalmente, en el mismo
hospital o en la misma consulta y ya te dirán qué tipo de textura vamos a necesitar, pero principalmente van a ser la de fácil deglución y la de fácil masticación. Cuando hablamos de fácil masticación es que hay principio de disfagia, pero todavía tragan bien, tragan de una sola vez, no tragan en 2 etapas. Y cuando hablamos de una fácil deglución, generalmente pues es la que ya pasamos por la batidora o por el turmis y lo convertimos en puré. ¿Y qué volumen se necesita generalmente? Pues uno pequeño, es decir, una cucharada de café, es decir, 5 mililitros, es decir, la comida que le vamos dando es de una cucharada, de cucharada a cucharada. ¿Listo? ¿Qué más es importante? La dieta, que es de textura de fácil deglución, viene caracterizada por lo siguiente, porque esta dieta evita alimentos de riesgo para la disfagia, incluir dentro de esta dieta alimentos que sean blandos y húmedos, mantener las texturas trituradas, permitir también y permite este tipo de dieta pues formar fácilmente lo que sería el bolo alimenticio. No hay que admitir, como decía antes, lo que son dietas con doble textura, es decir, las que llevan otros ingredientes, como sería la pasta, los fideos, las lentejas, presentar una textura jugosa y acompañada también con salsas, y también requerir de una masticación ligera o suave. Y también que esta dieta se caracteriza porque se puede triturar inclusive con el tenedor. Es tan tierna, tan blanda, que con el tenedor se puede triturar, ¿vale? Y el objetivo dietético dentro de la dieta de una textura fácil de deglución es reeducar lo que es la formación del bolo alimenticio y, en segundo lugar, la transición a una dieta de fácil masticación. Ahora, los permitidos. ¿Qué alimentos son permitidos cuando hay disfagia? Los alimentos con los que vamos a preparar la comida diariamente, ya sea el desayuno, ya sea la comida, ya sea la cena. Los huevos. Los huevos están permitidos en forma de tortilla, huevos revueltos, huevos fritos o cocinado, retirando la yema. Y también el huevo cocido, relleno, por ejemplo, con atún o con jamón york picado, o la yema picada, ¿listo? O que también contenga un poquitín de salsa de mayonesa o de tomate. Los que no están permitidos es la yema del huevo cocido, ¿listo? Estamos hablando de lo que son las dietas de fácil deglución, es decir, que el enfermo todavía puede masticar. Entonces, hay estos alimentos que se pueden y los que no. Las carnes, para los que todavía pueden masticar, aunque tienen un leve principio de disfagia, las carnes son admitidas las consistencias y preparaciones que les voy a decir ahora mismo. Y deben de ir acompañadas, desde luego, de un tipo de salsas que sean espesas. Será la carne picada, las hamburguesas, las albóndigas, las salchichas de una textura homogénea, también, por ejemplo, el pastel de carne y también el jamón cocido. ¿Cuál es la carne que no está permitida en pacientes que todavía pueden masticar ellos? Y que es una dieta de fácil deglución. Las que no están permitidas serían las carnes rojas, como la ternera, la carne de ave, el pollo o el pavo, la carne de caza, como sería la liebre, como sería el conejo, las carnes rojas, como la ternera, y vuelvo a repetir, el conejo o la liebre. Estos no están permitidos. Los pescados deben de ser siempre sin espinas, preferiblemente que sean cocidos y acompañados también de salsas, una salsa tipo mayonesa, así también espesa. ¿Cuáles no están permitidos? Los pescados que tienen espinas, que tienen piel o que son pescados secos. Las verduras y las hortalizas, las que están permitidas, pues todas las verduras y hortalizas cocidas y de consistencia blanda. El tomate crudo y entero, pero sin piel, y que estén maduros. Puedes comerse también el tomate triturado, inclusive, o tamizado. Y también preparados en forma de cremas y de purés. Las verduras y hortalizas que no están permitidas son todas las verduras y hortalizas, excepto
El apio, como les decía, los espárragos, por ejemplo, la alcachofa, porque también lleva como muchos filamentos, mucha fibra, y el puerro. Las frutas, ¿cuáles se permiten? Las frutas con un grado de madurez adecuado para aportar una consistencia blanda. También se permiten las frutas que sean asadas, cocidas o en almíbar, siempre que no contengan líquido. Y las frutas que están prohibidas, las que desprenden agua cuando se muerde, como sería la sandía, el melón, la naranja, las frutas pegajosas, como el plátano que se despega al paladar, y los frutos secos enteros. Los cereales, los que están permitidos, son los que se incluyen en la sección no permitidos, pero en forma de papilla. Por ejemplo, la crema de arroz, por ejemplo. La patata debe de ser cocida, frita, pero que no esté crujiente, es decir, que esté blanda o que se pueda chafar. Las legumbres están permitidas siempre que estén hechas y se hayan hecho en forma de crema y de puré. Los lácteos, en este caso, los yogures que no tengan trozos de fruta dentro, que no tengan tropezones dentro en el yogur. Las natillas que no tengan una consistencia líquida. Los flanes, siempre con una precaución de retirar cualquier líquido que haya quedado en el flan. Y los quesos con textura blanda, como el queso fresco tipo Burgos o el requesón. Y en las bebidas, pues las bebidas siempre van a ser espesadas con una consistencia como tipo néctar, con miel o tipo pudding. ¿Listo? A la hora de cocinar, ¿qué debemos de tener presente cuando cocinamos para las personas que empiezan a tener problemas de masticación y de deglutir? A la hora de cocinar, las cocciones, la forma de cocinar siempre será o bien al vapor, o bien será al horno, o con agua, tipo estofado, tipo guisos, tipo salsas, que van a ablandar la textura de los alimentos. ¿Listo? Añadir también alimentos que aporten energía a la comida. Es decir, tenemos que enriquecer nutricionalmente las recetas. Por lo tanto, vamos a añadir aceites y grasas buenas como sería el aceite de oliva, el aceite de coco, crema de leche también se puede utilizar, la nata también, la mayonesa hecha en casa también se puede utilizar. Los frutos secos y las frutas secas siempre que sean troceados, que estén bien pulverizados, muy importante. El azúcar, por supuesto, descartado, olvídense. En el caso del azúcar, recuerden siempre utilizar la stevia o utilizar miel. Las galletas, siempre que sean integrales, muy importante. También los cereales, como serían los copos de avena, también todo ello debe de ser integral. El pan también debe de ser integral. Y añadir también alimentos que aporten proteínas a las recetas de comida. ¿Cuáles son los alimentos que aportan proteínas? Por un lado, los lácteos, como sería la leche, el queso, el yogur o el queso también batido, por ejemplo. Los huevos siempre se van a recomendar utilizar cada día huevo en la preparación de las comidas. Se puede añadir el huevo de forma duro, es decir, haber hervido el huevo primero. También utilizar las claras de los huevos, que ayudan muchísimo al tema de la masa muscular, o también se puede utilizar el huevo entero batido. Y también, como no, añadir también carnes y pescados. Y por ejemplo, para finalizar, un menú que sería fácil de deglución en el paciente con disfagia a sólidos. Por ejemplo, en el desayuno sería una papilla de cereales con leche, a media mañana un yogur natural de sabores, un batido casero de fruta con yogur y queso fresco con tomate rallado o migas de pan. Esto es el primer día, ¿listo? Por ejemplo, el lunes. A la hora de la comida, un puré, por ejemplo, de lentejas, un muslito de pavo tierno encebollado y un triturado de fruta. En la merienda, una fruta cocida o muy madura, una macedonia de fruta con leche o yogur y cereales, y también podría ser un triturado de leche con galletas, recuerden, siempre integrales. Y a la cena de ese lunes sería un puré de patata y zanahoria, lomos de bacalao con salsa de pimiento y una manzana al horno. El martes, el desayuno, un triturado de leche con galletas integrales. A media mañana, una macedonia de fruta con leches,
con yogur y con cereales, una fruta cocida o muy madura y un queso fresco con tomate rallado y migas de pan. A la hora de la comida, el martes, unas patatas asadas con mayonesa, unas colitas de salmón con zanahorias al horno y una compota de pera. A la hora de la merienda, un yogur natural o griego mejor, también puede ser de sabores, y un batido casero de fruta con yogur. Y a la hora de la cena del martes, un triturado de tapioca, que tiene mucho alimento, una tortilla de espinacas y queso y una compota de frutas. El miércoles, el desayuno, una papilla con leche y con cereales, recuerden, cereales siempre integrales. A media mañana, una fruta cocida o muy madura, un batido casero de fruta con yogur y un queso fresco con tomate rallado y migas de pan. A la hora de la comida, el miércoles, una crema de verdura, una merluza a la romana con champiñones salteados y un triturado de plátano y fresas. A la hora de la merienda, un yogur natural de sabores, una macedonia de fruta con leche o yogur y cereales integrales y también un triturado de leche con galletas integrales. A la hora de la cena, una crema de guisantes que se puede pasar por el chino para conseguir ese puré de textura homogénea, un guiso de colita de rape y una manzana al horno. El jueves por la mañana el desayuno sería también de nuevo un triturado de leche con galletas integrales. A media mañana una macedonia de fruta con leche, con yogur y cereales integrales, una fruta cocida o muy madura y un queso fresco con tomate rallado y migas de pan. A la hora de la comida del mediodía sería un bisichua, que sería una crema de puerro y patata, albóndigas con salsa de limón y ciruela madura troceada. A la hora de la merienda, el jueves, un yogur natural o de sabores o un yogur griego y un batido casero de fruta con yogur. Y a la hora de la cena, un pastel de pollo con verduras y con bechamel y una compota de manzana. El viernes, a la hora del desayuno, papilla de cereales integrales con leche. A media mañana un yogur natural, un yogur griego o un yogur de sabores, un batido casero de fruta con yogur y un queso fresco con tomate rallado y las migas de pan. A la hora de la comida, una crema de arroz y verduras, un huevo con salsa de tomate y pera al vapor. A la hora de la merienda del viernes, una fruta cocida o muy madura, una macedonia de fruta con leche, yogur y cereales y un triturado de leche con galletas integrales. Y a la hora de la cena, una sémola que esté triturada de forma homogénea, también un pisto de calabacín y tomate, triturar bien todo para que también quede pues un tipo puré y un melocotón en almíbar. El sábado, en el desayuno, el triturado de leche con las galletas integrales. A media mañana, la macedonia de fruta con leche o con yogur y con cereales integrales, la fruta cocida o muy madura y también un poquito de queso fresco con tomate rallado y las migas de pan. A la hora de la comida, el sábado, un puré de garbanzos, una hamburguesa de carne y verdura y una ciruela madura troceada. A la hora de la merienda, un yogur natural o de sabores y un batido casero de fruta con yogur. A la hora de la cena, una menestra de verduras con mayonesa, unas croquetas de bacalao y un mousse de plátano. Y ya cuando llegamos al domingo, en el desayuno, la papilla de cereales con leche y recuerden los cereales integrales. A media mañana, una fruta cocida o muy madura, un yogur natural, un yogur griego o un yogur de sabores, un batido casero de fruta con yogur y un poquito de queso fresco con tomate rallado y las migas de pan. La comida del mediodía, un triturado de pasta, que puede ser macarrones con salsa de tomate y calabacín, por ejemplo, unos rollitos de jamón dulce y queso fresco al horno y de postre un melocotón. A la hora de la merienda del domingo, un yogur natural de sabores, un yogur griego, una macedonia de fruta con leche, con yogur y con cereales integrales y un triturado de leche con galletas integrales. Y a la hora de la cena del domingo, una crema de calabaza, unos huevos rellenos de atún, de mayonesa y de tomate y una compota de manzana. Y ahora, la dieta con textura modificada. ¿Qué tipo de consistencia vas a necesitar? Evidentemente, el especialista o el nutricionista nos lo van a decir.
Pero generalmente cuando hablamos de una textura modificada, quiere decir que puede ser o bien tipo purés o crema, o bien pudding o flanes. La triturada que se hace para conseguir los purés o las cremas debe de ser de una consistencia suave y uniforme, que no requiera masticación, que no tenga mezcla en la consistencia y que solo se pueda comer con cuchara. Y lo que sería la consistencia texturizada quiere decir que los alimentos se pueden triturar. Por ejemplo, como yo les decía, lo que son los pudding o los flanes tienen que ser también de consistencia suave, uniforme, que pueden o no requerir masticación o una masticación suave con formación del bolo alimenticio y que se puede comer con cuchara o con tenedor. A la hora de cocinar, los triturados deben tener un buen aspecto y un color atractivo para que así se estimula las ganas de comer, el apetito, evitando así la monotonía, variando y seleccionando diferentes alimentos para cada triturado. Este tipo de dieta puede incluir 2 platos y un postre. En el caso de que el paciente tenga poco apetito, prepararemos un plato único donde incluiremos las verduras, un alimento rico en hidratos de carbono como una patata, arroz integral, legumbres y la proteína que sería el pescado, la carne o un huevo y además un postre. La forma de preparar un triturado influye mucho en el sabor y en el color, por lo tanto se recomienda saltear los ingredientes, rehogar y después triturarlos. Y otra opción es triturar los alimentos por separado y luego mezclarlos. Y finalmente, pues lo que decíamos, muy importante evitar la monotonía porque podemos preparar texturizados de una forma pues más atractivos al paladar. Y el menú también para 7 días, cuando hablamos ya de menús que tienen que ser triturados en la batidora y que no requieren masticación, es decir, los vamos a dar solamente con la cucharada porque el paciente no tiene que masticar, solamente va a deglutir. En la comida, en el primer plato, por ejemplo, una crema de lentejas con cebolla, puerro, calabaza y zanahoria. De segundo plato, un puré de merluza y tomate y de postre un triturado de pera y de manzana. Y en la cena del lunes, de primer plato, un puré de acelgas, de patata y de zanahoria. De segundo plato, un puré de pavo con champiñones y de postre un yogur griego. El martes, de primer plato, un puré de sémola de arroz. De segundo plato, un puré de ternera con zanahoria y patata y de postre un triturado de ciruela. A la noche del martes, de primer plato, una crema de calabacín. De segundo plato, un puré de lenguado de puerro y acelgas y de postre un triturado de manzana y un kiwi. El miércoles, la comida del primer plato, un puré de patata y calabaza. De segundo plato, un triturado de albóndigas con salsa de tomate y champiñones y un triturado de plátano y pera de postre. A la hora de la cena del miércoles será un plato único que será un puré de rape, patata, tomate y cebolla y de postre un yogur griego. El jueves, a la hora de la comida, un plato único que será un puré de garbanzos con espinacas y con huevo duro y de postre un yogur griego. La cena del jueves será de primer plato una sémola triturada, de segundo plato un puré de pollo con berenjena y cebolla y de postre una compota de pera. El viernes, a la hora de la comida, en primer plato un puré de judía verde con cebolla, con calabaza y con puerro. De segundo plato un puré de salmón con patata y cebolla y de postre una compota de manzana. A la hora de la cena del viernes, de primer plato una crema de tomate con pepino y con pan. De segundo plato un texturizado de tortillas de patata y un yogur griego. El sábado, a la hora de la comida, será un plato único que será una crema de alubias de patata, calabaza y pavo. Y de postre un triturado de fresas con queso batido. La cena del sábado, de primer plato un triturado de sopa de verduras. De segundo plato un puré de huevo y calabacín. Y de postre un triturado de ciruela. Y ya llegamos al domingo. A la hora de la comida será un plato único que será también un texturizado de paella, es decir, pollo con arroz y con verdura. Y de postre un flan. Y a la hora de la cena, de primer plato una crema de zanahoria con apio y puerro. De segundo plato un puré de bacalao, de patata y pimiento. Y
de postre un triturado de kiwi y plátano. Así que estas son las recomendaciones, como decía yo, cuando nos encontramos con pacientes que tienen disfagia. Algunos pueden masticar de forma todavía leve, pero pueden masticar, y hay otros que ya tienen la disfagia total y por lo tanto la comida siempre será triturada, siempre será en forma de puré. Y ahora bien, un dato también importantísimo, los líquidos a la hora de dar de beber. Cuando hablamos qué es la disfagia a líquidos, quiere decir que la disfagia a líquidos es la dificultad que tiene la persona para tragar los alimentos que sean líquidos, como jugos, zumos, como el agua, infusiones, la leche, los caldos, por ejemplo, ¿no? Las recomendaciones muy importantes, tenemos que añadir espesante. Generalmente el especialista o la nutricionista ya nos indica y nos recetan o que compremos el espesante en la farmacia, ¿no? El espesante nos va a ayudar a conseguir una consistencia adecuada ante la dificultad para tragar los líquidos. Es muy importante la buena hidratación, que beban suficiente líquido a lo largo del día, y también los alimentos que hay que evitar son, como en el caso anterior, los que son de doble textura, es decir, la sopa de arroz o sopa de pasta, las lentejas con caldo, todo esto se deben de evitar. Y también los que al morder o masticar desprenden líquido, es decir, las frutas que cuando se mastican sueltan líquido. También las sugerencias para espesar el agua. Añadiremos el espesante, como nos lo van a indicar la nutricionista, y además hay que tener en cuenta estas ideas para asegurarnos de una correcta hidratación. ¿Cuáles son? Agua saborizada, es decir, agua con sabor a manzana, con sabor a limón, con sabor a melocotón, más el espesante. Agua también con unas gotas de limón o de naranja, más el espesante. Agua también con zumo de fruta, más el espesante. Agua más espesante saborizado, que también hay un espesante con sabor. Y también el agua gelificada industrialmente, que no son las gelatinas comerciales. Y también sugerencias para espesar otros líquidos, como sería para espesar los jugos, los caldos o la leche, ¿no? Podemos utilizar productos naturales para espesar y enriquecer también, siempre y cuando se consiga una textura homogénea. ¿Listo? ¿Y qué tipo de textura se necesita? Pues bueno, el néctar, que es como se le llama, ¿no? La textura néctar, que es muy parecido al zumo de melocotón. La textura miel, que es similar a la miel, y la textura pudding, que es similar a las natillas. ¿Y el volumen que se necesita? Pues como siempre les he dicho, hay 3 tipos de volumen que la nutricionista nos indicará. Hay el de 5 mililitros, que sería una cuchara de café, el medio, que son 10 mililitros, que es la cuchara de postre, y el de 15 o 20 mililitros, que son las cucharas soperas. Téngalo todo esto muy en cuenta, téngalo de verdad de corazón, porque si no tienen todas estas pautas que debemos de conocer y que debemos de poner en práctica cuando tenemos a alguien en la casa que tiene disfagia, siempre vamos a correr el riesgo de que el paciente pueda sufrir una broncoaspiración y se le complica además con una neumonía. Así que recuérdenlo, el que todavía puede masticar, es muy importante que la comida la pueda trinchar, es decir, que el alimento haya quedado de una forma muy suave, que se pueda trinchar con el tenedor, ¿listo? Y luego está el que ya no puede tragar, el que tiene dificultad plena para tragar, y entonces hacemos la comida, los alimentos los preparamos en la textura, como les he comentado, la textura de puré. Ponlo en práctica, tenlo en cuenta. No olvides también las medidas a la hora de comer, que tiene que ser en un lugar tranquilo, apacible, tienen que estar incorporados, la espalda siempre recta. Si está en la cama, porque está encamado. Si no tienes una cama articulada, una cama hospitalaria, sobre todo utiliza almohadas, utiliza cojines, que siempre esté erguido, muy importante. Cuando vaya a tragar, darle la indicación de que baje un poco la cabeza a la altura del pecho. Muy importante mantener esta altura cuando ellos tragan. Como siempre, mejorando la situación del enfermo. Como siempre, ayudas para nosotros, los que estamos cuidando, los que estamos ahí cada día.
ayudas para evitarnos sustos también a nosotros mismos y por supuesto para evitarles cualquier mal a ellos. Gracias como siempre por escuchar estas clases que a veces son largas, estos vídeos que a veces pues utilizamos más tiempo para explicar, ¿no? Pero es que hay que explicarlo, porque como te he dicho hay dos tipos de textura y hay dos tipos de preparación de comida, porque hay pacientes que tienen principio de disfagia pero todavía pueden masticar y hay el paciente que ya tiene disfagia, que tiene mucha dificultad para tragar y por lo tanto en uno tendrás que preparar la comida que se pueda trinchar, que se pueda chafar con el tenedor y en el otro la comida será toda tipo puré. Aprovecha también los menús que te he dado, tanto en un tipo como en el otro, tienes un menú completo del lunes hasta el domingo. Gracias como siempre, ponlo en práctica y como te digo, te vas a evitar sustos. De verdad que esto ocurre. La broncoaspiración ocurre y se pasa fatal. Y por supuesto, no olvides, en los líquidos siempre el espesante. Nos vemos, gente, como siempre. Gracias a la gente que mira el canal, que lo escucha, que lo comparte, que dejan sus comentarios. Entre todos formamos una comunidad, la comunidad de cuidadoras y la comunidad de Alzheimer. Nos vemos en el próximo.